nos aparecen ciertos síntomas que dejamos de lado y cuando aparece un síntoma muy fuerte y recién nos asustamos. Bueno, de esto vamos a estar hablando con el doctor Alberto Alves de Lima. Él es cardiólogo y además es el director del ICVA, del Instituto Cardiológico. Ahí está, muy bien, nombramos todo. Yo sé que igual la gente digo ICVA y rápidamente todos saben que es el Instituto Cardiológico de Buenos Aires. Pero bueno, igualmente lo mencionamos. Doc, muchas gracias por haber venido. A vos, Paula, por la posibilidad de poder compartir con vos el programa, que ya le hemos hecho sí, en otras oportunidades. Ya sos como un amigo, el doc de la casa ya prácticamente, el cardiólogo acá de conexión. Buenísimo. Bueno, ¿cómo nos aparecen estos síntomas? Y vamos a ir por el principio. ¿Qué es un infarto? Bueno, el infarto es la lesión que tiene el músculo cardíaco como consecuencia de la obstrucción de una de las arterias que irrigan ese sector. Si llamamos al músculo como si fuera digamos, el jardín de casa, cuando decimos que un infarto es que se obstruye el caño de riego de ese sector del jardín. Entonces, cuando eso ocurre, el sector, en este caso el músculo cardíaco, se empieza a debilitar y termina muriendo las células y perdiendo la funcionalidad como bomba de contracción. Así que acá, y tomando este tema clave, que es el tema del tiempo. Porque el tiempo en infarto es vida. El tiempo en infarto es células salvadas. Por lo tanto, para que te des una idea, si vos agarrás a la persona con infarto y tenés la posibilidad de destapar ese caño, esa arteria, dentro de la primera hora, hay un gran número de personas que ni siquiera le queda secuela. Eso es lo que lleva ese periodo de ventana tan clave, es de 1 hora para un infarto. Mira, el periodo de ventana, por supuesto, hasta las 12 horas seguimos interviniendo. Claro. Absolutamente. Pero obviamente si lo agarramos en la primera hora, es genial. La primera 60, 90 minutos. Cuanto antes es mejor. Nunca esperaríamos nada, así que diríamos, cuanto antes mejor, entre los 60, entre los 90 y 60 minutos, el éxito de la reperfusión es muy importante, porque el riesgo de infarto está el día de que tenés el infarto y que te puede matar, digamos, por arritmias o por la extensión. Pero aquellos que tienen la posibilidad o la suerte de superar o de sobrevivir la etapa, depende del daño que haya quedado. Cuanto más daño, más chance tenés después que se empiecen a generar otras complicaciones, como es las alteraciones en su función, que después termina siendo, expresándose en insuficiencia cardíaca, que es otro gran problema y que creo que muchos de la audiencia de tu programa probablemente pueda estar padeciendo, y es un hecho, es una consecuencia muy importante que complica mucho la vida de las personas y puede evitarse o puede reducirse si estamos alerta, si estamos con las antenas paradas y podemos accionar rápido el sistema de salud para que rápidamente nos puedan desobstruir. Claro, para que se actúe rápidamente allí. Tenemos un video, Doc, para que usted nos vaya relatando, a ver, cómo se comporta nuestro corazón en ese momento, ¿no? En el momento del infarto, en el momento que estamos teniendo quizás esos primeros síntomas. A ver. Fíjate que bien, en este caso la imagen es lindísima, donde se ve el corazón, que es ese músculo, esa bomba propulsora, y todo ese mapa que vemos ahí como de ríos que tiene que ver con la circulación coronaria, que son las que llevan la sangre. Y ahora miramos la coronaria desde adentro, ¿no? Y si vos mirás acá sobre tu izquierda, una cosa que es amarilla, que es la placa de colesterol, que con los años se va agrandando y en un momento, por alguna circunstancia, se rompe. Podemos hablar de qué es lo que gatilla ese momento, del accidente de placa, y una vez que se accidenta, el organismo interpreta una ruptura del vaso y enseguida lo trata de tapar. Y los que tenemos para tapar, como se hace cuando uno se lastima, piensa que hay una lastimadura y rápidamente manda lo que llaman las plaquetas, y después eso desencadena todo el sistema de coagulación. Eso que vemos ahí tiene 3 milímetros, la arteria normal 4 milímetros. Imagínate con ese chichón, esa obstrucción, no queda ni 1 milímetro. Es decir, cualquier célula que se empiece a acumular ahí tapa enseguida eso. Lo que hablamos es desobstruir eso rápidamente. ¿Por qué se rompe eso? ¿Por qué ingresa el colesterol y tapa la arteria? Bueno, es central el tema de
de la aparición de colesterol en las arterias, que tiene que ver mucho con los factores de riesgo. ¿Sí? El tener colesterol alto, el tener diabetes, la hipertensión, el fumar, el sedentarismo, son todos factores que favorecen, esto que estamos a viendo, esa ¿no? formación. Esa ruptura. Eso es en años que estamos viendo, no es que esto ocurre... Pero con los chequeos uno lo va viendo, ¿no? Te van diciendo, ¿está engrosada la pared? Yo con los chequeos ¿O haría no? una salvedad, diría. Primero, porque tenemos que hablar mucho del uso racional de los recursos en cuanto a los chequeos. Digamos, yo creo... Da mucha impresión, perdón, la imagen porque se va poniendo como negro parte del corazón, ¿no? Bueno, porque es la zona donde esa arteria que se tapó estaba irrigando. Es como esa zona del jardín que dejó de tener hidratación, en este caso dejó de tener sangre, y que empieza obviamente a dañarse, a morirse las células y perder la función contráctil del corazón, que es lo más importante que tiene. Hablábamos de esos factores de riesgo que pueden generar, ¿no? Un exceso de colesterol, pero de los chequeos estábamos un poquito... Pero no todos los estudios entonces te pueden mostrar esto. Yo creo que todos debemos saber en algún momento de nuestra vida, lo antes posible, cuál es nuestro nivel de presión, nuestro nivel de colesterol. Y a partir de ahí tiene que ver con el comportamiento. Porque los chequeos tienen su rol, pero en general pueden producir una falsa sensación de seguridad. Porque el chequeo te da la foto de hoy para atrás, del día para atrás, pero no te anticipa para adelante. De hecho, para tener un chequeo con prueba de esfuerzo que dé anormal, tenés que tener una obstrucción alrededor del 80%. Pero entonces esos chequeos que uno se hace como aptos físicos, por ejemplo, la ergonometría, la prueba de fuerza, ¿no? El chequeo cardiológico, ese chequeo que a nosotros nos dice, bueno, ¿estás apto o no estás apto para hacer un deporte, para ir al gimnasio? ¿Ese chequeo podría detectarlo o no? Ese chequeo podría detectarlo, pero también podría no detectarlo. Es decir, no nos tiene que dar... Es bueno el chequeo, sobre todo diría que hay circunstancias muy importantes. Si vos vas a hacer una actividad física diferente a tu vida normal, o tenés algún síntoma, obviamente tenés que hacerlo. Claro. Ahora, lo trascendente es el comportamiento, que tiene que ver con 3 patas fundamentales, que es no fumar, comer en base a frutas y verduras, legumbres, poca carne roja y ejercitar. Y que son con estas 3 cosas que está a nuestro alcance. Porque nosotros tratamos de hacer cosas sofisticadas, chequeos, controles. Si hay cosas que están en tus manos. Tomemos la responsabilidad de controlarnos. Es muy sencillo, es 3 patas. No fumar, comer en base a frutas, verduras, legumbres, poca carne roja y ejercitar. Y cuando decimos ejercitar... ¿Y la pata hereditaria? La pata hereditaria, por supuesto, que es un factor de riesgo de los no controlables. Dos factores de riesgo no controlables, lo hereditario y la edad. O sea, que dentro de nuestra familia, ¿qué tendríamos que tener en cuenta si lo heredamos, digamos? Si tenemos antecedentes cardiológicos familiares. Exactamente. Tenemos que preguntarle a mamá o a papá si papá tuvo infarto o muerte súbita antes de los 55 años y mamá muerte súbita antes de los 65 años, la descendencia tiene un riesgo genético aumentado. También, obviamente, si es por ahí un poco más, o son los tíos, o son, en fin. Pero ahí ir para ser terminante, decía, mira, es papá o mamá en esta circunstancia. Ahí podemos tener una carga hereditaria Tenemos genética. ahí una carga hereditaria. Ahora, eso no necesariamente, ahora se sabe mucho de lo que es la genética y lo que es la epigenética, que es la expresión final de los genes, está en nosotros controlarlo, porque el hecho de que tengas carga genética no te asegura. Lo que te va a asegurar el pronóstico del futuro es el comportamiento. Entonces, de vuelta a estos 3 elementos centrales, porque el no fumar, de la comida saludable, sacar las harinas blancas, sacar los azúcares, y después ejercitar. Y cuando hablamos de ejercitar, ¿qué es ejercitar? No, quiero ir al gimnasio. No, para. 40 minutos por día, de piso, ¿no? No menos de 40 minutos por día, no menos de 4 veces por semana. A un ritmo que vos transpiras un poco o percibís algo de esfuerzo. No es correr, ni tampoco ver vidrieras. En fin, es decir, eso como pauta general. Como base, eso es para la prevención. Ahora,
¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a estar alertando que estamos teniendo en ese momento un infarto? Vamos a compartir algunas placas y el Genial. doc nos va a ir explicando entonces cada uno de estos. A ver, Bueno, esto dolor es muy de tipo opresivo. Totalmente, es un dolor realmente como si hay un peso. Algunos lo describen como una pata de Una elefante. pata de elefante. Lo he escuchado varias veces Sí. de muchos pacientes que lo han comentado. Realmente opresivo, es medio transfixiante, se va hacia la espalda, se va hacia el cuello, sobre todo hasta el maxilar inferior, que es la parte de abajo de la boca, que se va al cuello, los hombros, la espalda. Brazos, sobre todo la cara interna, en particular del brazo izquierdo. Ok. Pero pueden ser de los dos brazos. Puede ser del... Pero en particular del brazo izquierdo. La característica opresiva es bastante característica y se suele asociar a transpiración. ¿Falta el aire? Podría faltar de aire, dependiendo muchas veces del tamaño y de la magnitud. Claro. Puede inclusive acompañarse con falta de aire. Ahí es clave activar el sistema de emergencia. Rápidamente. Con esos síntomas. Tenemos estos también. Puede tener náuseas, vómitos, falta de aire o transpiración fría. En general aparece con esfuerzo, pero puede aparecer también en reposo. Bueno, justamente cuando aparece en reposo es que estamos en un problema. Porque cuando aparece en esfuerzo y después vos parás y se va, significa que el cuadro de sufrimiento muscular por lo menos ha cedido, lo que no significa que no haya que ir a consultar a la emergencia de manera urgente, pero sí es el punto. Cuando vos tenés el dolor en reposo, ya no hay nada más que puedas disminuir. Ahí está complicado. Ahí está complicado. Está muy complicado. ¿Y varones y mujeres tienen los mismos síntomas? Mira, hay una mirada, creo que también vinculada a los géneros, ¿no? Que fue descrito en el hombre. Por eso a la mujer se le dice que tiene dolor atípico. Hoy estaríamos como en un lugar, seríamos como en una situación incómoda tener que ser semejante comparación de ser atípico, porque la descripción fue hecha sobre los hombres. Las mujeres tienen dolor, lo tienen opresivo, suele tener una característica más hacia epigastrio, pero en líneas generales tiene una característica similar. Ahora bien, es trascendente. Hay mayor retraso en la consulta de las mujeres que en los hombres, porque bueno, en general, sobre todo más antes que ahora, pero esta cosa de siempre ayudar y siempre estar conteniendo, posterga. Porque tiene más controles la mujer. No, justamente porque no lo percibe como que el infarto se percibe más como un problema del hombre. Y la mortalidad del infarto en la mujer es exactamente igual a la del hombre. Lo que pasa es que se retrasa un poquito porque el periodo de fertilidad, el periodo menstrual, protege. Entonces, la menopausia puede ser un... Claro, es donde empieza a aumentar el riesgo. Estar en la etapa de la menopausia aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Infarto. Como que con respecto al hombre, el hombre lo tiene todo un poquito antes. Ahora, cuando lo tiene la mujer, el riesgo, la mortalidad es exactamente igual. Así que no es exclusivamente un problema de hombres o de mujeres. Doc, ahora, el músculo del corazón, el músculo cardíaco, ¿se puede contracturar? ¿Una persona puede tener un dolor por contractura del corazón y no porque esté sufriendo un infarto? Yo diría que si tratamos de homologarlo a un músculo que tenés un calambre, diría que no. No, porque tiene una característica, el músculo miocárdico, que le permite latir 70 veces por minuto. Es más flexible, digamos. Tiene una constitución y una forma de... Ahora, cuando entra a un estado de agotamiento, puede entrar en un estado de sufrimiento, ¿no? Sobre todo cuando está sobreexigido, bueno, puede sufrir. Ahora, por el hecho de un calambre sobre el músculo, no haría a no dejar pasar ese dolor, entonces. No pensar que por ahí es una opresión de pecho y no tiene nada que ver con lo cardíaco. No, siempre. A estar atento siempre. La duda creo que debe resolverse siempre en la consulta. Perfecto. Siempre. Tampoco es cuestión de atestarlo. No, bueno. Pero estar atentos, con estas características. Claro. Y sobre todo aquellos
con factores de riesgo. Y vos bien comentabas, Paula, decir, aquellos que tienen antecedentes familiares, papá, mamá, También. hermanos con antecedentes. Los que están polimedicados, mucho adulto mayor tiene mucha medicación de base. ¿Esto puede afectar el corazón? Hoy comentábamos, Paula, al principio, el rol. Yo diría lo siguiente. La medicación tiene un sentido, entonces hay un racional para ese tratamiento. Obviamente, los remedios pueden tener efectos colaterales, pueden afectar el sodio, el potasio, pueden afectar los niveles de colesterol, pero de todas maneras, en general, si están supervisados y son apropiados por un determinado problema. La clave bueno, es el control médico, es el obviamente, control y cómo están administrando la medicación. Se nos pasó muy rápido la entrevista de hoy, pero no me quiero ir sin consultarle al doc algo que se estuvo hablando mucho durante los últimos días. En otra oportunidad lo vamos a ir profundizando, pero se está hablando con mucha liviandad de la muerte súbita, ¿no? Muchas situaciones que se han dado y que han trascendido, y no todo es muerte súbita, ¿no es cierto? ¿Cómo No. se caracteriza para un cardiólogo esa situación? ¿Se toman en cuenta los factores de riesgo? ¿Qué pasa con la edad? Siempre tenemos que poner un marco de referencia, es decir, definamos primero a qué nos referimos como muerte súbita. La realidad es que la muerte súbita es la muerte repentina, ocurre dentro de la primera hora, pongámosle, de aparición súbita, de los porque era algo síntomas. que no te esperabas, No que el te paciente esperabas, no estaba exacto. internado, no estaba enfermo. Exacto. Entonces, diría que si tenés menos de 35 años, la causa en general es un problema del músculo cardíaco asociado a un problema intrínseco del músculo, a lo que nosotros llamamos miocardiopatías, hipertrofia, cualquier cuestión vinculada al músculo, porque como que de fábrica vino con algún defecto. Claro, ahí tenías algún problema. Pero después de los 35, Ya te ahí buscaste el la problema. causa es mucho más frecuente, Claro. que sea de causa coronaria, como la que vimos en este video, Claro, como el que estamos donde viendo. hay proceso de aterosclerosis arterial que va progresando y en un momento se produce eso que viste ahí, que es el famoso accidente de placa, exposición de colesterol al torrente y la rápida búsqueda de tapar esa ruptura, pero que termina complicando porque tapa la arteria en su totalidad y afecta la circulación de un sector del corazón. A mayor sector, mayor es el problema. Claro, más o sea, cuanto complicado más aún. la obstrucción se ocurre más en el origen, más que nosotros llamamos proximal, más próximo a su origen, es mucho peor. Doc, muchísimas gracias por haber venido a Conexión. Lo vamos a volver a llamar, esperemos, porque la agenda del doctor es muy complicada, pero siempre nos hace ahí un lugarcito. Muchas gracias. Sí, a vos, Paula, y muchísimas gracias siempre por la oportunidad y a disposición.